Comenzamos entonces con el estudio de las quebraduras, insolubilizaciones y precipitaciones catalizadas por enzimas. Y concretamente vamos a comenzar con las insolubilizaciones y la precipitación de la materia colorante. Recién veíamos que la materia colorante, dentro de los compuestos polifenólicos en donde interviene la materia colorante, uno de esos compuestos polifenólicos importantísimos son los antocianos. Y dentro de los antocianos, la malvidina. Concretamente, en los vinos provenientes de vitis vinífera hay un componente que es la malvidina 3 monoglucósido. Monoglucósido, ¿por qué? Porque está unido a una molécula de glucosa. Existen en otros tipos de vides malvidina 3,6 o 3,5 diglicósido, que acá pueden observar. Normalmente este componente suele aparecer en las vides americanas, cosa que estuvimos viendo en el primer semestre de la materia. Pero ya sea que haya monoglucósido o diglicósidos, la materia colorante se encuentra polimerizada a moléculas, en este caso de azúcar. También hemos visto que la polimerización puede ser todavía mucho más compleja, puede continuar, pero lo cierto es que la materia colorante, para que sea estable, necesita que estar, especialmente los antocianos, estar polimerizada. Si no lo están, bien, la materia colorante se vuelve inestable. También se puede polimerizar, como ya hemos visto repetidas veces, con compuestos con taninos. Y también, no solamente que puede estar polimerizada con glucosa, este proceso se denomina de glucosilación, sino que también puede estar haber procesos de cumarilación, de acetilación, donde los procesos de polimerización son con otras moléculas, ácido cumárico, ácido acético, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué ocurre cuando por diferentes razones esta polimerización desaparece? Hay una tendencia a la insolubilización de la materia colorante. ¿Por qué se insolubiliza? Porque el antociano, cuando está solo, es muy reactivo. Esta carga lo hace muy reactivo. Entonces, normalmente se puede polimerizar formando polimerización antociano-antociano. Esa molécula de polimerización antociano-antociano es tremendamente reactiva, crece muy rápidamente, aumenta de peso, coagula y precipita. Bien, precisamente de ese tema es el que vamos a abordar. Y concretamente nos interesa saber por qué es que se pierde la polimerización, especialmente en los vinos tintos o en los vinos claretes o rosados, y especialmente en los vinos nuevos, suele haber un proceso de hidrólisis de la materia colorante. ¿Qué es la hidrólisis de la materia colorante? Bueno, la ruptura de este enlace. Se hidroliza la materia colorante. Y esto es muy habitual, como dije, en los vinos nuevos. Esos antocianos que se van polimerizando forman pequeños gránulos esféricos, se pueden ver así al microscópico, a la observación microscópica. Esta misma precipitación que suele ocurrir en los vinos blancos también suele ocurrir en los vinos muy añejados. Cuando en esas botellas con muchos años de añejamiento se suele observar al paso del tiempo, cuando uno estudia la precipitación que existe en esas botellas, esos pequeños corpúsculos de materia colorante que es el antociano que se ha ido polimerizando. Se ha ido despolimerizando y luego ha ido precipitando. Ahora, el proceso de despolimerización es distinto, ¿no? Uno es el caso de la quebradura hidrolítica que se da en los vinos blancos, y lo otro, distinto, es en los vinos muy añejos, cuando se va despolimerizando y precipitando. Son fenómenos distintos, aunque el resultado del fenómeno es el mismo, que es la precipitación de la materia colorante. Pero en la variable tiempo están muy separados, porque en el vino nuevo eso ocurre inmediatamente a terminada la fermentación, o muy poco tiempo después de terminada la fermentación, y la caída de la materia colorante en los vinos muy añejos se da a los 20 años, a los 30 años. Uno es un proceso de calidad, el del añejamiento del vino,
y el otro es un proceso que no mejora la calidad, que se ve que deteriora rápidamente la calidad del vino, que es el proceso de la quebradura hidrolítica de la materia colorante. ¿Cómo se puede observar rápidamente que individualizar que esos gránulos de color rojo precipitados en el fondo de una vasija binaria es de materia colorante? Porque son solubles en agua caliente, son solubles en alcohol. Rápidamente se pueden verificar de este modo. ¿Cuáles son los factores que intervienen en la quebradura hidrolítica? Ahora me quedo con la quebradura hidrolítica solamente para no confundir. Vamos a analizar la quebradura que se da especialmente en los vinos nuevos. Bueno, los factores que intervienen en este proceso y que favorecen es la alternancia en la temperatura. Cuando el vino pasa de temperaturas elevadas a temperaturas bajas, esta alternancia, estos cambios de temperatura favorecen el proceso de hidrólisis de la materia colorante. El anhidrido sulfuroso lo dificulta. ¿Por qué lo dificulta? Espero encontrar la fórmula, pero el anhidrido sulfuroso forma un compuesto de adición con el antociano formando un leucocompuesto y lo vuelve soluble y pierde la carga, de manera que lo vuelve a una molécula estable. El anhidrido sulfuroso en ese sentido, bueno, actúa de un modo favorable, pero obviamente que no puede ser la solución, porque si el antociano va a formar un leucocompuesto, el vino no va a tener color. Y entonces no hay solución. Y además habría que subir los niveles de anhidrido sulfuroso a niveles exageradamente elevados, de modo que eso no es camino. Pero sí es importante entender que el anhidrido sulfuroso solubiliza a la materia colorante y la vuelve incolora. Había dicho que el proceso, la alternancia de temperatura favorece la hidrólisis. La etiología de este proceso, es decir, el por qué ocurre el proceso es, como dije, es un proceso hidrolítico. Y la hidrólisis tiene como dos caminos. Uno es la hidrólisis enzimática y la otra es la hidrólisis exclusivamente química. ¿Sí? Como todo proceso hidrolítico, se puede dar por distintos caminos. Una es la hidrólisis provocada por enzimas, la otra es un proceso absolutamente, puramente químico. Las uvas, en las uvas sanas existe la hidrolasa como enzima que se encuentra naturalmente presente, pero en pequeña cantidad. En las uvas enfermas, especialmente aquellas uvas afectadas por ciertos insectos, Cochilis y Eudemis, hay una gran concentración de estas enzimas de tipo hidrolítica que afectan al color y al color de los vinos, que dejan los antocianos en libertad. Luego estos antocianos polimerizan, coagulan y precipitan. Repito la acción: polimerizan, coagulan, precipitan. Ese es el orden lógico de la acción. Y les había dicho que la alternancia de la temperatura favorece el proceso, porque cuando la temperatura es elevada, la acción hidrolítica, especialmente de las enzimas, se ve favorecida. Entonces, hidroliza, divide la molécula. Y cuando se produce el descenso de la temperatura al descender favorece la contracción del sistema, el acercamiento de las moléculas. Concretamente las moléculas de antocianos están más cerca, están más inestables, coagulan, polimerizan, precipitan. La pregunta reiterativa: ¿y si ocurre una vez, puede ocurrir 2 veces, 3 veces? ¿Cuántas veces puede ocurrir? Y efectivamente en este caso este proceso es absolutamente reiterativo. Basta que se vuelvan a repetir las condiciones para que vuelva a repetirse el proceso. Puede haber una quiebra hidrolítica, se clarifica el vino, se filtra, el vino está impecable. Pero si vuelve a reproducirse las mismas situaciones, es decir, aumenta la temperatura, están las enzimas hidrolíticas o el proceso puramente químico, se vuelve a romper, a hidrolizar cierta cantidad de moléculas de antocianos, al bajar la temperatura van a coagular los antocianos, polimerizar los antocianos, precipitar los antocianos. O sea, puede volver a repetir. ¿Cuántas veces? Un número indefinido de veces. La pregunta consecuente es: bien, y entonces ¿cómo se resuelve este problema? Es uno de los casos de más difícil resolución, porque a la enzima se la puede eliminar, a la enzima hidrolítica, por un calentamiento. Como a toda enzima, se somete el vino a un fenómeno de calentamiento, las enzimas son desnaturalizadas.
porque tienen una parte proteica, se desnaturalizan con el aumento de la temperatura, se eliminan las enzimas hidrolíticas. Ahora, el calentamiento no inhibe ni va a dificultar el proceso puramente químico. Entonces, aquí tenemos un problema, que el calentamiento resuelve parcialmente el tema, pero no totalmente. Si hay tendencia al proceso químico, el calentamiento no lo va a poder resolver. Bien, entonces, ¿qué posibilidad tenemos para prevenir este enturbiamiento? Prácticamente la única alternativa que hay es una elaboración de los vinos consciente, cuidadosa, dosis adecuadas de anhidrido sulfuroso, mantener la temperatura estable de los vinos, el uso de coloides protectores. Así, aquí la goma arábiga es una herramienta muy útil en el momento, ¿cuándo hay que usarla? En el último momento, es decir, antes de colocar el vino en el envase final y destinar ese vino a consumo rápido. Y de esta manera por lo menos no se subsana el inconveniente va a seguir existiendo, porque de hecho si se elimina por algún medio el coloide protector, la goma arábiga, volvería a ocurrir el proceso. Lo que está haciendo la goma arábiga es formar una especie de dique de contención y evitar que se produzca la quebradura cuando el vino está fraccionado. Pero es absolutamente provisional, es decir, de acción, de corta acción. No es, ese vino no tiene condiciones para una guarda en botella, ni mucho menos. Anteriormente les había hablado que esa precipitación de los antocianos es enteramente semejante a lo que suele ocurrir cuando se produce la guarda en botellas. En la guarda en botellas es muy distinta porque ahí hay una precipitación, una evolución natural de la materia colorante, y en los vinos tintos, añejados durante mucho tiempo, la materia colorante que tienen esos vinos tintos, les había hablado tiempo atrás que es fundamentalmente debido a la acción de los taninos, que son de color anaranjado. Y ese color rojo inicial de los vinos nuevos deja paso al color anaranjado. El rojo de los vinos nuevos es debido a los antocianos, el anaranjado de los vinos viejos es debido a los taninos. Y en el intermedio precipitan los antocianos y también precipitan los flogafenos. Son taninos, flogafenos, que son taninos condensados, se van a polimerizar, van a ir polimerizándose también en el tiempo, se van a insolubilizar y van a formar un precipitado muy fino y adherente a la botella, que es lo de un color rojizo, que es lo que suele formarse en algunas botellas llamada camisa, porque forma como una suerte de camisa adherida a la botella. Para que puedan observar de alguna manera cómo es la polimerización de los taninos, voy a tratar de mostrárselos. Sí, acá este es un ejemplo de polimerización en este caso, taninos condensados. Bien, entonces con esto también estamos terminando la quebradura hidrolásica.